Ahí está. Yo creo que ya no. Ahí ya nos podemos ver. Ahí está. Buenos días. Buenos días a todos. Voy a saludarlos en el chat también. Aquí tengo el chat abierto para poder saludar. Buenos días a todos. Estamos en vivo, miércoles 2 de noviembre de 2022. Mi nombre es Alexander Villalobos. Soy sanmarquino, de la especialidad de lenguaje, literatura y comunicación. Ahí está. Vamos a llevar el curso de literatura. Buenos días, Fabricio, Milene, Sofía, Luis Álvaro, Katia Cruz, Edwin, Daniela Valverde. Buenos días a todos. Vamos a desarrollar el curso de literatura, los 5 cursos, teoría literaria, literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Vamos a desarrollar el curso de manera completa para poder garantizar cualquier pregunta de examen de admisión de cualquier universidad. Vamos a empezar con un primer tema que se llama géneros literarios, ¿ya? Vamos a empezar con un primer temita que se llama géneros literarios y luego lo vamos a ir complementando. Tú ves detrás de mí una gran cantidad de libros, no sé si lo alcanzas a ver. ¿Alcanzan a ver los libros? No es un fondo de pantalla. Ahí creo. ¿Alcanzan a ver ahí la cantidad de libros que tengo detrás en mi biblioteca? A ver, los leo o los escucho. ¿Sí? Muy bien, Katia. Los géneros literarios es justamente la clasificación de obras literarias. Los géneros, debido a que se han compuesto, se han creado una gran cantidad de obras a lo largo de la historia de la humanidad, es importante poder clasificarlas para poder estudiarlas. Y las obras literarias se han clasificado tomando en cuenta la forma, tomando en cuenta el fondo. Ya esa clasificación de obras se le llama géneros literarios. Ya ha sido reiteradamente preguntas de examen de admisión. ¿Cómo lo podemos definir? Los géneros literarios son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras según los rasgos comunes en la estructura y el contenido, es decir, en la forma y en el fondo. Son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras. Profesor, ¿y quién fue el primero en teorizar acerca de los géneros literarios? El primero en teorizar acerca de los géneros literarios fue el filósofo griego Aristóteles en su obra Poética. Y posteriormente el poeta latino Horacio lo hizo también en su obra Arte Poética o Epístola a los Pisones. El primero en teorizar acerca de los géneros literarios fue el famoso Aristóteles en su obra Poética. Y posteriormente lo complementó el poeta latino Horacio con su obra Arte Poética o Epístola a los Pisones. Y haciendo una clasificación en géneros, tenemos, por ejemplo, un primer tronco común que le vamos a llamar épico narrativo. Pero de este épico narrativo vamos a referenciar, vamos a subdividirlo en épico y luego en narrativo. La palabra épico viene de epos, y epos significa justamente narración. Es decir, que el género épico o el subgénero épico se caracteriza estrictamente porque es una narración en verso. El género épico se caracteriza porque es una narración en verso. Obras que pertenecen a una narración en verso. Te narra, te cuenta una historia en verso. ¿Por qué se caracteriza el género épico? Por ser narrativo, es decir, que te habla, te narra, te cuenta sucesos del tiempo pasado. Se caracteriza por ser objetivo, porque crea la ilusión de impersonalidad,
hay alguien que te cuenta la historia, porque describe lugares y objetos, porque describe lugares y objetos, y también porque te retrata personajes. Pero lo más importante del género épico es que te narra en verso, te narra en verso, te narra en verso. Todo lo demás lo va a compartir con el subgénero narrativo. Pero los géneros también tienen especies literarias, es decir, que entre las obras también hay diferencias. Tienen rasgos en común, pero también tienen diferencias. Y dentro de esas especies literarias tenemos la epopeya, tenemos el cantar de gesta y tenemos también el poema épico o heroico. Dentro de las especies literarias del subgénero épico tenemos la epopeya, está en orden cronológico como surgieron en la historia, en la Edad Antigua, por ejemplo, la epopeya, el cantar de gesta en la Edad Media, durante la Edad Media, y el poema épico heroico durante el Renacimiento. Profesor, ¿y podemos entrar en detalles acerca de en qué consiste la epopeya, algunos ejemplos? Por supuesto, por supuesto. Recuerda, tú eliges la universidad y la carrera, que de literatura me encargo yo. ¿Ya? Tú solo eliges la universidad y la carrera. Por ejemplo, la epopeya es aquella especie épica que te narra hazañas de un héroe importante. Te narra hazañas de un héroe importante para un pueblo, para un grupo. Ejemplo, profesor, por favor. Ejemplo. Por ejemplo, Ilíada de Homero, que se centra en el héroe, se centra en las hazañas del héroe Aquiles. Se centra en la cólera y venganza de Aquiles. Cólera provocada porque Agamenón, su compatriota, el rey Agamenón, le ha arrebatado a su cautiva Briseida. Y venganza que inicia porque el troyano Héctor ha matado a su mejor amigo llamado Patroclo, y él busca la venganza. Otro ejemplo, profesor, por favor, si no sufro, ya, no sufras, no sufras. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de epopeya en el mundo de Occidente es Odisea, también de Homero, que se centra en las hazañas de un héroe también, importante. Se centra en las hazañas del héroe Odiseo, también conocido por los latinos como Ulises. Se centra en sus aventuras, se centran también en su venganza, en las aventuras de Odiseo para llegar, a Ítaca y reencontrarse con su familia y volver a tomar el reino. Tenemos, por ejemplo, a Odiseo. Otro ejemplo, profesor, por favor, ya otro ejemplito. Tenemos, por ejemplo, la obra Eneida, del poeta latino Virgilio, que se centra también en las hazañas de un héroe importante de la antigua. En este caso se centra en Eneas. Sí, Eneas, el hijo de la diosa Afrodita o Venus y de un mortal llamado Anquises. Eneas, el único príncipe sobreviviente de la masacre troyana. Recuerda que los troyanos pierden la guerra. Y Venus le dice a su hijo que tiene que escapar, que esa noche caería Troya. El poeta latino continúa la historia de la guerra de Troya con la obra Eneida. Profesor, por favor, un ejemplito más, Divina Comedia. Un ejemplito más sería Divina Comedia, que se centra ahora en el recorrido que va a realizar Dante por el infierno, por el purgatorio, por el paraíso, hasta reencontrarse con Beatriz y poder retornar a su hogar, que es Jerusalén. Ya Virgilio, en la ficción, en la obra, le había dicho, la única forma que tienes para poder regresar a tu hogar y no ser devorado por esas fieras, el león, la pantera y la loba, es que tengas que acompañarme por los 3 reinos de ultratumba.
por los tres estamentos del universo: infierno, purgatorio y paraíso. Y ahí tenemos, mira, muchos ejemplos sobre la epopeya. Pasa el tiempo y durante la Edad Media surge el cantar de gesta. Se crea el cantar de gesta. Pero como pertenece al género épico, también te narra hazañas. También te narra hazañas de un héroe quien lucha por el fortalecimiento o protección de su reino. Nos habla acerca de la formación de los reinos europeos: España, Alemania, Francia, Inglaterra. Se caracteriza por ser oral y anónimo, ¿no? ¿Cuántas veces en examen de admisión ha venido sobre el cantar de gesta? Y porque los poetas populares que difundían los cantares de gesta se llamaron juglares. Los poetas populares que difundían los cantares de gesta se llamaron juglares. Ejemplo, profesor, ahí tenemos el cantar de Mio Cid en España, el cantar de Roldán en Francia y el cantar de los Nibelungos en Alemania, por ejemplo. En el cantar del Mio Cid, el protagonista es Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, como el que en buena hora nació, el que ciñó la espada. Sí, Rodrigo Díaz de Vivar, que había sido desterrado por el rey Alfonso VI debido a las calumnias del conde García Ordóñez, quien lo había calumniado de estar robando los impuestos parias o tributos a espaldas del rey. Ya lo veremos eso en su momento en literatura española. Y mira, ya tenemos referenciado dos especies literarias épicas. Pero nos falta uno. Nos falta ahora el poema épico o heroico. Pasó el tiempo y durante el Renacimiento se crea el poema épico heroico. Durante el Renacimiento, es decir, durante la Edad Moderna, es decir, durante el siglo XVI. Profesor, ¿pero por qué se caracteriza el poema épico o heroico? Se caracteriza por ser más culto que la epopeya. Sí, se caracteriza por ser más culto que la epopeya. Sí, pero menos extenso y de menor fantasía. Por ser más culto que la epopeya, pero menos extenso y de menor fantasía. Ejemplos, profesor. Tenemos, por ejemplo, a Orlando Furioso. Tenemos, por ejemplo, Jerusalén Libertada, La Cristiada o también Araucana. Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Ahí está, para poder referenciarlo. Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. A ver, Ludovico Ariosto. Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. La Cristiada, y luego tenemos la Araucana. La Cristiada de Fray Diego de Ojeda. Y la Araucana de Alonso de Ercilla. Y ahí tenemos, por ejemplo, poemas épicos o poemas heroicos, ¿ya? Tenemos ahí poemas épicos o poemas también, poemas heroicos. ¿Ya está? Seguimos entonces. Así ya hemos referenciado las tres especies literarias que le pertenecen al género épico. Ya está. Vamos ahora con la otra parte, que era el género narrativo propiamente dicho. Y el género narrativo, que deriva del tronco común épico narrativo,
entonces también significa narración, narrar. La diferencia está en que ya no te va a narrar en verso como lo hacía el género épico. Ahora te va a narrar en prosa. El género propiamente narrativo te narra en prosa. Las demás características son iguales que el épico, ¿no? Recuerda que son hermanos. El épico es un género antiguo y el narrativo es la versión moderna de ese género épico. Se caracteriza por ser narrativo, igual que el épico, por ser objetivo, igual que el épico, porque describe lugares y objetos y porque retrata personajes. Se caracteriza porque describe lugares y objetos, se caracteriza porque retrata personajes, por ser narrativo y objetivo. Y así como el género épico tiene sus especies literarias, el género narrativo también tiene sus propias especies literarias. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, ¿no? Una novela, un cuento, una fábula, una crónica, un mito, un mito o por ejemplo, una leyenda, ¿no? Un mito o por ejemplo, una leyenda. Son algunas, son algunas referencias, son algunas especies literarias son algunas especies literarias que le pertenecen al género propiamente narrativo, ¿no? Al género propiamente narrativo. Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿y podemos desarrollar cada una de esas especies? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos a desarrollar ahora alguna de estas especies. Por ejemplo, la novela. Una novela se caracteriza por ser una narración extensa. Y de acá se puede derivar que al ser extensa, permite la presencia de muchos personajes, una gran variedad de ambientes e historias relacionadas entre sí. Ejemplo, profesor, Los Miserables de Víctor Hugo, el francés. Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky, el ruso, el padre de la novela psicológica. Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, el gran representante indigenista de la zona surandina. La ciudad de los perros, del único premio Nobel de literatura que ha ganado el Perú, Mario Vargas Llosa. En cambio, el cuento se caracteriza por ser breve, todo lo opuesto a una novela. En consecuencia, acepta pocos personajes, un ambiente reducido y un solo tema. Ejemplos, tenemos, por ejemplo, ficciones del argentino Jorge Luis Borges, Los funerales de la mamá grande, del colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. El Caballero Carmelo, de el iqueño Abraham Valdelomar. Los gallinazos sin plumas, del mejor cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro, que reunió sus cuentos en una obra mayor titulada La palabra del muro. Pero no solo tenemos la novela y el cuento como especies narrativas, también tenemos, por ejemplo, la fábula, tenemos, por ejemplo, la crónica. La fábula, igual que el cuento, se caracteriza por ser breve, pero la fábula se caracteriza también porque no solo presenta pocos personajes, sino porque esos personajes generalmente son animales. Igual que el cuento, presenta un ambiente reducido y un solo tema, pero la diferencia es que la fábula te deja al final una moraleja o enseñanza moral. La fábula tiene una finalidad didáctica, es decir, educar. En este caso se educaba a los niños, ¿no? El creador, el padre de la fábula fue el griego Esopo. Tenemos ejemplos como fábulas, fábulas clásicas, fábulas literarias, El cantero y el asno,
del arequipeño Mariano Melgar. Sí, Mariano Melgar, el mismo que había creado los famosos yarabíes. En cambio, la crónica se caracteriza por ser una narración histórica. La crónica se caracteriza por ser una narración histórica, por ser una versión directa, más o menos apasionada, pero escrita por un testigo de los hechos o producto de una entrevista a los actores, a los mismos actores de los acontecimientos. Ejemplo, profesor, tenemos, por ejemplo, El señorío de los incas, Suma y narración de los incas, Nueva Corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, o Comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, el cronista mestizo. Dentro del género narrativo también tenemos el mito y la leyenda, que muchas veces suele confundirse, pero vamos a diferenciarlos aquí. El mito se caracteriza por ser una narración extraordinaria de tendencia religiosa y porque busca, a través de su historia, aclarar el origen del mundo o de una gran civilización. Por ejemplo, tenemos el mito del talón de Aquiles, el famoso mito del talón de Aquiles, donde su madre lo había sumergido en una laguna. Su madre, Tetis, al saber que Aquiles era un semidios y que en algún momento iba a morir, su madre, para protegerlo, desciende al infierno, llega a orillas de la laguna Estigia, lo toma del talón a su hijo Aquiles y lo sumerge en estas aguas milagrosas, donde todo aquel que se sumergía en ellas, se bañaba con esas aguas, quedaba convertido en un ser invulnerable. Aquiles, pero su madre, al tomarlo del talón, comete el error que esta parte no fue bañada por esas aguas. De esta manera, ese sería su punto débil, por donde más adelante el príncipe troyano Paris lo mata disparándole un flechazo en el talón. Flecha que además fue encaminada por el dios Apolo. Tenemos el mito de Pandora, el mito de Nailán o el mito de Cuniraya Viracocha. En cambio, la leyenda se caracteriza, bueno, por ser una narración tradicional fantástica, porque su historia es considerada como real. Su historia es considerada como real. Tenemos algunos ejemplos. La Ajorca de Oro y Rayo de Luna, del español Gustavo Adolfo Bécquer, el mismo autor de Rimas, Leyenda de los hermanos Sayar o Leyenda de la Laguna de la Huacachina. Y así hemos revisado ya las especies literarias más relevantes del género épico y del género narrativo o simplemente género épico narrativo. Otro género que vamos a revisar es el género lírico, que se manifiesta a través de la poesía. El género lírico se caracteriza por ser el género más subjetivo, personal, el más íntimo. Generalmente se expresa en verso, aunque hay algunos poemas que están compuestos en prosa o mezclados prosa y verso. En este género, las obras que pertenecen a este género buscan manifestar el mundo interior del autor, es decir, los sentimientos y emociones del autor. Algunas especies literarias relevantes son la oda, la elegía, la égloga o el yarabí, o el famoso yarabí, por ejemplo. Vamos a desarrollar entonces algunas de estas especies. La oda se caracteriza es el poema de la exaltación, es el poema de la alabanza de un personaje o de un hecho importante. Es un poema donde se exalta y se alaba. Tenemos epinicios, odas a la vida retirada o a la libertad. En cambio, la elegía es todo lo contrario. La elegía
es el poema de tristeza y dolor por la muerte de un ser querido. Aquí, por ejemplo, tenemos las tristes, coplas por la muerte de su padre, llanto por, ¿no? Coplas por la muerte de su padre de el español Jorge Manrique, llanto por Ignacio Sánchez Mejías, también del español Federico García Lorca, el mismo autor de Bodas de Sangre, y Elegías a Silvia, del arequipeño Mariano Melgar. Dentro del género lírico también tenemos especies como, tenemos la égloga, tenemos el yarabí, tenemos la égloga o el yarabí. La égloga se caracteriza porque son composiciones pastoriles que pertenecen al género justamente bucólico, vinculadas al campo. Se idealiza el campo, la naturaleza, expresa las penas amorosas de los pastores. Como ejemplo tenemos obras como idilios, como bucólicas o como églogas, por ejemplo. El yarabí es aquella especie lírica creada, inventada por el poeta peruano Mariano Melgar, donde busca mezclar la poesía popular o aragui quechua con la poesía culta, debido a que Mariano Melgar tenía una formación humanística. Los temas más relevantes de los yarabíes son el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, la angustia por el ser querido. Y la obra más relevante es justamente Yarabíes, de Mariano Melgar. Por ejemplo, un yarabí sería así: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? ¿Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo? ¿Con que así ha de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Yarabíes, de Mariano Melgar. En la égloga, por ejemplo, en églogas, hay dos pastores que sufren. Uno de esos pastores es Salicio, quien sufre por Galatea, y el otro es Nemoroso, quien sufre por Elisa. Salicio sufre por Galatea porque ésta lo rechaza, es fría, es indiferente, lo abandona para irse con otro. Y Salicio le cuenta sus penas de amor a Nemoroso, ¿no? Sobre el sufrimiento que tiene por el abandono de Galatea, y dice así: oh, más dura que mármol a mis quejas, ya el encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. Nemoroso también le cuenta sus penas de amor a Salicio, pero en este caso es porque Elisa está muerta. Esta mujer está muerta y solo le queda recordarla. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Salicio sufre por el abandono, frialdad de Galatea, y Nemoroso sufre por la muerte de Elisa, que ahora solo le queda recordar. Como ves, el género lírico se expresa a través de la poesía, a través de la declamación. Pero hay un tercer género que se llama el género dramático. El género dramático se expresa a través del teatro, a través del teatro. Por ejemplo, el género dramático se caracteriza porque
representa acciones en un escenario teatral. El género dramático se caracteriza, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, por los diálogos y movimientos de los personajes y por la ausencia del autor. El autor no está presente. Tenemos algunas especies literarias importantes que le pertenecen al género dramático. La tragedia, la comedia, tenemos el drama o el auto sacramental. Por ejemplo, en el Centro Cultural de San Marcos hay toda una... El Centro Cultural de San Marcos está en Parque Universitario y se están representando una gran cantidad de obras literarias. Entre ellas he visto dos que te recomiendo, que son Ñacatita, que te puede servir para tu examen de admisión, y la otra es, me parece que la otra es Fabla Salvaje, o una obra ahí que pertenece a, parece que es una obra de teatro de César Vallejo por ahí. Una obra de teatro, no Fabla Salvaje, pero me parece haber visto alguna obra de teatro de César Vallejo. Por ahí lo puedes referenciar, por ahí, si te interesa, por ahí tener la experiencia también con el teatro en vivo, con un teatro profesional. En este caso, de universitarios. Vamos a desarrollar entonces las especies literarias. La vida de sueño, por ejemplo, se representó en el Teatro Municipal del centro de Lima. La fui a ver, estaba muy, muy, muy bonita. Es diferente la experiencia, es diferente leer una obra de teatro que ver en vivo una obra de teatro. No sé si La vida de sueño sigue en cartelera, pero por ahí, cuando puedas, acércate siempre, familiarízate con el teatro para que lo puedas vivir mucho mejor. Por ejemplo, la tragedia. La tragedia se caracteriza porque representa hechos funestos y porque el final es fatal. Representa hechos lamentables, tristes, desgraciados, y el final es infeliz. Tenemos algunas tragedias importantes en el mundo. Orestiada, del griego Esquilo. Edipo Rey de Sófocles, el mejor trágico griego. Romeo y Julieta de William Shakespeare, o Bodas de Sangre de Federico García Lorca. La comedia, en cambio, es todo lo contrario. La comedia tiene una tendencia satírica y burlesca, representa hechos alegres y jocosos, personajes ridiculizados, exagerados, y el final es feliz y además moralizador. Dentro de las comedias más importantes en el mundo y en el Perú tenemos Las nubes de Aristófanes, El avaro de Molière, Frutos de la educación, peruana, y Ñacatita, también peruana, de Manuel Asensio Segura. Ahí está. Otras especies literarias que tenemos son el drama. Mira, la tragedia fue creada por los griegos. La comedia también fue creada por los griegos, pero el drama no. El drama fue creado por un español. El drama fue creado por Lope de Vega en el siglo XVI-XVII en España. El drama es la especie dramática, es la especie de teatro que mejor representa la vida del ser humano. El drama combina la tragedia con la comedia, momentos infelices con momentos felices, pero el final debe ser feliz. El drama es la especie de teatro que mejor representa la vida del ser humano, porque tu vida no es completamente una tragedia, ¿verdad? Aunque cuando veas tus resultados pareciera. Tu vida tampoco es completamente una comedia, aunque cuando te miras al espejo parece que sí, te da risa, pero no. La vida del ser humano es la mezcla de tragedia con comedia, de momentos tristes con momentos alegres, con momentos felices, como el de tu ingreso en la universidad. Tenemos algunos dramas importantes en el mundo. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. La vida es sueño, de Calderón de la Barca. La tempestad, de William Shakespeare. Ollantay, anónimo, ¿no? Anónimo, peruano. El auto sacramental
se caracteriza por ser una pieza teatral breve, porque presenta personajes bíblicos o alegóricos. Además, presenta una tendencia religiosa y filosófica. Y también se caracteriza por la inverosimilitud, es decir, que los hechos no son muy creíbles. Un gran difusor de los autos sacramentales ha sido el español Calderón de la Barca, sí, el mismo autor de La vida es sueño. A él le pertenecen obras como el Gran Teatro del Mundo o el Gran Mercado del Mundo, pero también tenemos otras especies de autos sacramentales como el Divino Orfeo o los Reyes Magos, que habrás escuchado. Y ya está, mira, hemos desarrollado ya los tres géneros. Bueno, en realidad hemos hecho cuatro. Hemos hecho épico, sus especies, narrativo, sus especies, lírico, sus especies, dramático, sus especies. Pero podemos agregarle por un sol más a grande su combo pedido. Yo quisiera agregarle una quinta. Mira, hemos hecho épico, narrativo, lírico y dramático. Hemos hecho cuatro géneros. Yo quiero agregarle uno más. Quiero agregarle el género expositivo. Quiero agregarle el género expositivo que todos lo conocemos como el ensayo. Algo breve. El género expositivo o ensayo, exactamente el ensayo, fue creado durante el Renacimiento, durante la Edad Moderna, o simplemente Renacimiento. Fue creado durante la Edad Moderna o simplemente Renacimiento. Es decir, que fue creado durante el siglo, fue inventado durante el siglo XVI. Y su creador fue el francés, el que inventó el ensayo fue el francés Michel de Montaigne. Michel de Montaigne. El ensayo se caracteriza principalmente porque el autor busca la reflexión de los lectores sobre un tema, ¿no? Reflexión de los lectores sobre el tema propuesto. Busca la reflexión de los lectores sobre el tema que él está proponiendo, un tema polémico, por ejemplo. La obra de Michel de Montaigne simplemente se llamó ensayo. Él es el creador, ensayo. Vamos a colocar otros ejemplos. Obras que pertenecen, que son ensayos. Por ejemplo, tenemos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Tenemos, por ejemplo, Páginas Libres, adrede, compuesto, acuérdate, con J, publicado con Páginas Libres, adrede publicado con J por Manuel González Prada, ¿no? Adrede publicado con... Ahí está. Eso quisiera que le agregues por un sol más a grande su combo y pedido. Y no olvides, siempre date tiempo para leer. ¿Copiaste, le tomaste captura de pantalla a esta partecita que le estoy agregando? Tú me confirmas para poder retroalimentar lo que hemos visto. ¿Ya? Somos 38, vamos subiendo. Pero tú me dices si ya has referenciado. Esto le estamos agregando. Me escribes al chat. A ver, yo te leo. Mira, a ver, Nayeli Ugarte me dice, sí, profesor. Génesis también me dice, sí. Shileri también me dice, sí. Ya, Katia Cruz también. Muy bien, ya está. Bueno, se ha escrito capturita de pantalla, como ustedes estén trabajando. Ese es un agregado. Con eso ya vas a poder responder cualquier pregunta de examen de admisión de literatura de cualquier universidad, de cualquier universidad. Ahora sí, son 8:48. Como para relajarnos un poquito, vamos a retroalimentar entonces, ya vamos a
vamos a retroalimentar el tema que estamos, a ver, lo que estamos revisando ya. Te voy a compartir ahorita pantallita. Y tú me dices cuando se alcanza a ver. Está cargando, está cargando. Para que te relajes un poco, ya. Te estoy compartiendo la plataforma de videos de retroalimentación del YouTube, donde vamos a compartirlo a lo largo del ciclo, ¿ya? A ver, ustedes me dicen si ya lo pueden ver. ¿Ya pueden verlo? Uy, a ver, algo he manipulado mal, creo. A ver, voy a dejar de compartir esto. A ver, sí, ya. Ya, ahí mejor. Ya se puede ver, ya. Entonces vamos a buscar, acá están todos los videitos de retroalimentación que vamos a compartir a lo largo del ciclo, de acuerdo al tema que vayamos revisando, ¿no? Por ejemplo, está Pablo Neruda, está el modernismo, está María de Jorge Isaacs, mire, está la metamorfosis, el vanguardismo, el viejo y el mar. Está el género lírico, que lo acabamos de desarrollar. Vamos a retroalimentar entonces géneros literarios, ¿ya? Está Romeo y Julieta, ahí está, el Decamerón, Francesco Petrarca, la Divina Comedia, Edipo Rey, la Orestiada, todas las obras que vamos a ver, la Ilíada, Homero, las rimas, las sílabas métricas, los textos literarios, tipos de narradores, figuras literarias, el género narrativo, el género épico, la prosa y el verso. Mira, tenemos todo. Vamos a empezar entonces por el género épico, ¿ya? Vamos a retroalimentar el género épico para complementar. So you want to explore mystical world? Ustedes me dicen cuando te ves, escucha, confirme para retroceder. Recordemos los 5 géneros literarios que estamos considerando para la clasificación de la literatura. Sí, ya, lo voy a retroceder, ¿ya? Vamos a retroalimentar a través de estos videos, a través de estos videitos, vamos a retroalimentar nuestra sesión de hoy, ¿ya? Nuestro primer tema de hoy, que estamos revisando hoy, que es géneros literarios. Atento. Recordemos los 5 géneros literarios que estamos considerando para la clasificación de la literatura. En el género épico se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de los héroes. Se escribe tradicionalmente en verso a través de los poemas épicos. Además tienen como tema común la búsqueda del honor y no fue siempre en lenguaje escrito, también era cantado por los rapsodas. Son varios los subgéneros épicos, veamos cuáles son y sus características principales. La epopeya, propia de la época antigua, se caracteriza por la presentación de personajes sobrenaturales como dioses, aunque también podemos encontrar humanos. En el Cantar de Gesta, propio de la Edad Media, se suprimen los personajes sobrenaturales y predominan los personajes humanos. Destacan los héroes. El romance es similar a la novela, de hecho la antecede, pero se diferencia de ella por presentar aventuras en un mundo imaginario, maravilloso, caballeresco y sentimental. El poema épico actualiza en los tiempos modernos la esencia de los poemas épicos clásicos, es decir, recoge la esencia del estilo de la epopeya griega. Tenemos como ejemplos a los mismos poemas clásicos de Homero, pero también podemos citar El Paraíso Perdido de John Milton o El Canto General de Pablo Neruda. La leyenda es una narración popular con elementos folclóricos o tradicionales. En cambio, el mito, que es también una narración corta y tradicional, explica los orígenes de una cultura y sus dioses.
Puedes ver otros videos donde explicaré las características y clasificaciones de cada género literario. También puedes ver las diapositivas que están en la descripción. Ya. Vamos ahora a retroalimentar. Retrocedemos y vamos a retroalimentar el género narrativo. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, su ¿Se ve, subgénero. se escucha? Siempre hay que confirmar, ¿ya? Voy a retrocederlo. ¿Se vio, se escuchó? Mira, De YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, ya siempre, porque recuerdan que con la tecnología hay que estar siempre muy pendiente. Puede ser que yo lo vea, lo escuche y tú no. Cuando hacemos ya un cambio, tenemos que volver a confirmar. Muy bien, gracias, Katia. Ahora vamos a retroalimentar el género narrativo. Voy a retrocederlo y lo dejo ahí contigo. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes, en el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes compartir la información y suscribirte. Ya. Ahora vamos con el género lírico. Buscamos aquí y ustedes me van a confirmar. A la publicidad. Nuestros auspiciadores. Para los que quieren probar su carro 7 días para estar 100% seguros, Kavak. Gracias, Cabat. Hoy desarrollaremos el Confirma, concepto ¿se ve, del se género escucha? lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Gracias, Katia. Gracias, Luis. Lo retrocedo entonces. Ahora vamos a reforzar el género lírico, ¿ya? Recuerda siempre tener tu libreta de apuntes literarios para que anexes más información. Así como yo al final de la diapositiva te agregué información del género expositivo, ensayo, tú también lo puedes hacer para que no solo se quede en el tema visual auditivo, sino también puedas escribir algunos aspectos relevantes que observes en el video. Vamos a retrocederlo y empezamos.
Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Yo creo que lo de madrigal, epigrama, letrilla y sátira le puedes agregar a tus apuntes literarios, ¿ya? Por eso lo he pausado, para que te dé tiempo de copiarlo, ¿ya? A menos que le tomes una captura de pantalla. Yo prefiero que escriban, pero es tu libertad. A género lírico yo creo que le puedes agregar sátira, está por aquí, y este cuadrito de madrigal, epigrama y letrilla para que puedas enriquecer tus conocimientos sobre las especies literarias del género lírico. ¿Ah? Me avisan en el chat cuando ya está copiado, sátira, madrigal, epigrama y letrilla. La sátira nos dice que es un poema mordaz, irónico, burlesco. Por ejemplo, Francisco de Quevedo se burla de Góngora, de la nariz de Góngora, y le dice, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada, érase una pirámide de Egipto, érase 12 tribus de narices cera, érase un elefante boca arriba. Se burla. Quevedo, a través de esta sátira, se burla de la nariz de Góngora. Su nariz es pasamano. ¿Cómo va a ser una pirámide de Egipto? ¿Cómo su nariz va a ser 12, no 2, sino 12 tribus de narices? ¿Cómo su nariz va a ser un elefante? ¿Cómo va a ser la nariz de un elefante? Ya, me confirmas en el chat cuando ya está. Sátira, agrégale sátira. El madrigal es un poema asociado al canto, es amoroso, es breve y amoroso, pastoril. El epigrama también es breve, pero es ingenioso, festivo y satírico, por eso se diferencia de la sátira. El epigrama es breve, breve y satírico. Y la letrilla es un poema con estribillo para ser cantado. Confírmame en el chat cuando ya está. A tus apuntes literarios agrégale al género lírico, agrégale sátira, madrigal, poema, madrigal, epigrama y letrilla. A ver, los espero, me confirmas en el chat. Katia me dice que ya está. Somos 42 en reunión, incluyéndome yo. ¿Qué dicen los demás? A ver, espero las demás respuestas. Quiero que le agregues a tus apuntes literarios. Siempre toma apuntes. Al margen de que te compartamos las diapositivas que son para ti, no impide que tú puedas enriquecerlo con la información que podamos extraer de los comentarios adicionales que yo haga, de los videos de retroalimentación que te vamos a compartir a lo largo del ciclo. Tú siempre, por ahí tienes algún texto de consulta, por ahí te informas un poquito más y le puedes agregar. Ya, me dicen varios ya que ya está. Continuamos entonces con el video.
Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos. Ahora vamos a retroalimentar el género dramático. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto de género dramático, sus subgéneros, su estructura interna y externa y finalizaremos con los elementos o recursos del teatro. Antes veamos la clasificación de la literatura en géneros literarios. El género dramático se originó en Grecia a razón de los cultos que se rendían al dios Dionisio o Baco. Son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público y se desarrolla a través de diálogos. Aclaremos también que en la actualidad suele diferenciarse drama de teatro. Drama es el texto escrito y teatro su concreción o realización. Los subgéneros dramáticos son tradicionalmente la tragedia, comedia y drama. La tragedia tiene un final trágico, la comedia es hilarante y el drama muestra ciertas situaciones de la vida. Una clasificación más actual considera la tragedia y la comedia, pero se considera el drama como texto escrito. Por lo tanto, podemos clasificar al género dramático en géneros mayores y menores. En los géneros mayores seguimos teniendo la tragedia y comedia. Además encontramos subgéneros como la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. Puedes ver sus definiciones en las diapositivas de la descripción del video. En los géneros menores, que son de menor duración, tenemos el sainete, el paso o entremés, el auto sacramental, la ópera, la zarzuela, etc. El texto dramático se divide en actos, los actos en escenas y las escenas en cuadros, tal como lo observamos en el gráfico. Distinguiremos el cambio de un acto hacia otro cuando se cierra el telón. En cambio, cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, diremos que se está introduciendo una nueva escena. Por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observamos cambios en la escenografía. Suelen considerarse también las acotaciones, que son pequeñas instrucciones dirigidas hacia el director y personajes. La estructura interna es la manera de distribuir las ideas o sucesos en una narración. El texto dramático tiene 4 partes:
la presentación del conflicto que va al inicio y nos presenta el problema que se tiene que resolver, el desarrollo de las acciones, el clímax, que es la parte con mayor tensión y nos causa emociones, y el desenlace, donde se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Para la concreción del texto dramático se acude a los elementos o recursos del teatro, que harán posible la realización o representación de las ideas del autor. Esto es posible gracias a, por supuesto, el dramaturgo, quien escribe la obra, el director, quien dirige a los actores para la actuación, los actores, quienes representan a los personajes de la obra, y el público que complete esta estructura. El teatro cuenta también con elementos técnicos como el escenario o lugar donde se actúa, la escenografía o ambientación del escenario, la iluminación, que es muy importante en el teatro, el sonido, el vestuario, el maquillaje y la utilería, que son los objetos que veremos en escena. Gracias por ver este video. Si la información Muy bien. Ahora sí, hoy desarrollaremos el ahora sí vamos a continuar con un siguiente tema, ¿ya? Vamos a complementar nuestra sesión de hoy con un siguiente tema. A ver, voy a compartir pantallita. Ustedes me avisan cuando ya pueden ver las nuevas diapositivas del siguiente tema. Figuras literarias. A ver, confírmame si ya se puede ver. Vamos ahora a desarrollar un siguiente tema y en la parte final ya veremos nuestras preguntitas, que obviamente van a salir con facilidad. Sí, gracias, Katia. Figuras literarias. Mira, podemos definir las figuras literarias como los recursos estilísticos utilizados por el escritor para recrear e intensificar el lenguaje buscando un efecto figurado, es decir, embellecer la obra literaria, embellecer el lenguaje. Y tenemos algunas figuras gramaticales o de dicción. Por ejemplo, tenemos el epíteto. Profesor Alexander, me dices tú, ¿por qué se caracteriza el epíteto? El epíteto se caracteriza porque expresa una cualidad o característica inherente del ser, que le corresponde a ese ser. Por ejemplo, dice aquí, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. La hierba se caracteriza por ser verde, epíteto. El viento se caracteriza por ser fresco, epíteto. El lirio se caracteriza por ser blanco, epíteto. La rosa se caracteriza por ser roja o por ser colorada, epíteto. El autor ha utilizado 4 epítetos: blanco, tu ardiente, fuego y frío hielo. El fuego se caracteriza por ser ardiente y el hielo se caracteriza por ser frío. 2 epítetos. Pero otra forma de epíteto también es cuando hacemos uso, por ejemplo, de una posición explicativa. Aquiles, el de los pies ligeros. Héctor, el de tremolante casco. Héctor, el domador de caballos. Zeus, el que amontona las nubes. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el que en buena hora nació, el que ciñó la espada, por ejemplo. El hipérbato es aquella figura literaria donde se altera el orden sintáctico convencional de la oración, en la oración. Y acá vamos a poder explicarlo mucho mejor, ¿ya? Una oración ordenada sintácticamente de manera convencional es sujeto, ¿ya? Sujeto más, sería un sujeto más verbo, un sujeto más verbo y más complemento.
Ya sería un sujeto más verbo más complemento. Eso sería ordenado. Pero si el autor del poema, por ejemplo, decide colocar primero el complemento, luego puede ser el sujeto o verbo, o luego verbo y luego sujeto, pero ya lo altera, ahí está usando uso del hipérbato. Es decir, este complemento, que de manera ordenada debe estar al final, si el autor lo coloca al principio, ahí está haciendo uso del complemento. Ahí estaría haciendo uso del complemento. Ahí estaría haciendo uso del complemento. Sujeto más verbo más complemento. Sujeto más verbo más complemento. Pero si usa primero el complemento, ahí está desordenado. Por ejemplo, aquí cuando dice, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo sería el verso sin hipérbato? ¿Cómo sería el verso ordenado ahí? Ahí dice, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo sería? A ver, escríbelo en el chat para yo transcribirlo. ¿Cómo sería el verso ordenado? A ver, escribo en el chat. A ver, vamos, vamos. No hay que demorar para poder hacer las preguntas también de la separata. Dice, de verdes sauces hay una espesura. Eso está desordenado. ¿Cómo? A ver, dame una propuesta. No importa si nos equivocamos. Estamos aquí para mejorar, para poder aprender. Dice, de verdes sauces hay una espesura. Sería, ¿no? Hay una espesura de sauces verde, ¿no? Primero el sustantivo, o pudo haber sido de verdes sauces también. Hay una espesura de sauces verdes. Así sería ordenadito. A ver la siguiente. Marchitará la rosa el viento helado. ¿La rosa marchita al viento o el viento helado marchita la rosa? Dame el verso ordenado, sin hipérbato, para que notemos la diferencia, ¿no? Con hipérbato y sin hipérbato. Y así vas a analizar en tu examen de admisión. Cuando notes que está desordenado, que está alterado ese orden sintáctico, se ha hecho uso del hipérbato. Ahí está. El viento helado marchitará la rosa. El viento helado marchitará la rosa. Ya está. Y la última. Estas que me dictó rimas sonoras. Estas que me dictó rimas sonoras. ¿Cómo sería ordenado? Ahora, Arlet. Katia, Génesis. A ver, ¿cómo sería? Dice, estas que me dictó rimas sonoras. Sería, ¿no? Estas, sustantivo, rimas, sonoras, adjetivo. Estas rimas sonoras que me dictó. Ahí está. Estas rimas sonoras que me dictó. Y ya está. Ahí estaría de manera ordenada. Es decir, sin hipérbato. Muy bien. Muy bien. Los felicito ahí a todos los que han podido participar. Y los demás seguramente también se van a animar a seguir participando. Ya está. Seguimos entonces. Vamos con dos figuritas más. La anáfora y la epífora. Vamos ahora a explicar o a recordar anáfora y epífora o conversión también llamada. La anáfora es la repetición de uno o más palabras al inicio o en el centro del verso u oración. Por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano levantó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. ¿Qué palabra se ha repetido? Temprano, temprano, temprano. Hora de la nostalgia. Otra vez. Hora de la alegría. Otra vez. Hora de la soledad. Otra vez. Hora mía entre todas. También hay anáfora de esa manera. Es decir, que en un solo verso puede haber anáfora. En un solo verso puede haber anáfora. Si te presentan así, hora de la nostalgia, hora de la alegría, también hay anáfora, por si acaso.
También hay anáfora, por si acaso. En cambio, la epífora es la repetición de una o más palabras, pero al final de cada verso o frase. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. La virtud que tiene por remate el vicio, por remate el vicio no es virtud, sino vicio. La anáfora, repetición al principio o centro de la oración o verso, y la epífora, la repetición al final. Pero tenemos más figuras importantes. Tenemos al polisíndeton y al asíndeton. El polisíndeton sería la reiteración de una misma conjunción para darle fuerza al discurso. Las conjunciones que más conocemos son la I, la O, la U, el pero, por ejemplo, ¿no? Y acá lo vamos a poder notar. Acá lo vamos a poder notar. Y toda la vida se nos torna austera y yerma y clara y verde y rosa pura. Es evidente que el autor de este poema ha hecho uso del polisíndeton en estos dos versos. Pero mudo y exhorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. En el II ha hecho uso de polisíndeton. En cambio, el asíndeton significa sin conjunciones, y en vez de conjunciones nos dejan las comas. Al fin era dejado con su esposa, dulce, pura, hermosa, sabia, honesta. Los niños de blanco juegan, chillan, sudan. Si hace uso de muchas conjunciones, se llama polisíndeton, poli. Si hace uso de muchas comas en vez de conjunciones, se llama asíndeton, sin conjunciones. Y también tenemos las figuras semánticas, tropos o de sentido. Por ejemplo, la hipérbole. Tenemos, por ejemplo, la hipérbole y tenemos, por ejemplo, el símil, o también llamado comparación. La hipérbole es la exageración, lo que te declamé hace un momento también en la sátira. Érase un hombre a una nariz pegado, dice. Es exagerado, ¿no? ¿Cómo el hombre va a estar pegado a la nariz? ¿Cómo la nariz? Claro, el hombre va a estar pegado, tan grande es esa nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Pero también hay otro poema que dice, lo que también te lo declamé, en la égloga de Salicio a Galatea. Más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. El símil es una comparación directa, es una comparación explícita a través del cómo, cuál, tal o parece. Por ejemplo, en la mañana azul al despertar, sentí el canto de las olas como una melodía. Canto es el elemento A y melodía sería el elemento B. El canto de las olas se compara con la melodía, el sonido. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Aquí compara a la mariposa de sueño, pues al tú con el alma. Tú te pareces a mi alma, mariposa de sueño, tú te pareces a mi alma. Un elemento A, mariposa de sueño, un elemento B, el alma. Cuando la comparación es explícita a través del cómo, cuál, tal o parece, se llama símil. Símil. ¿Ya? Y finalmente tenemos la metáfora. En realidad se llama solamente, la figura literaria se llama solamente metáfora. La figura literaria se llama solamente metáfora. Pero aquí para engreírte te lo hemos dividido para que entiendas que hay dos tipos, en metáfora compleja y en metáfora simple. Empecemos por la metáfora simple. Como el nombre lo dice, es una comparación de un elemento A con un elemento B
a través de un verbo copulativo que puede estar en presente, que puede estar en pasado, que puede estar en futuro. A es B, A son B, que puede estar en singular o que puede estar en plural. Como el símil, sino que ahora el verbo va a ser copulativo. Y la poesía es un relámpago maravilloso. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Es decir, que tengo aquí un elemento A y tengo aquí un elemento B. Aquí tengo un elemento A. Aquí vida es mi elemento A. Nuestra vida son los ríos. Mi elemento B. Sigo comparando. Que van a dar en la mar, elemento C, porque estoy comparando otro, ahí hay dos metáforas, que es el morir, elemento D sería, ¿no? El morir sería elemento D. Ahí sería elemento D. La vida se compara con el río porque la trayectoria es corta y el mar se compara con el morir porque es el río descansa en el mar y la vida en la muerte. Ves que es sencillo porque te dan los dos elementos y te dan el verbo copulativo. En cambio, en la metáfora compleja, la comparación es implícita, tú la tienes que deducir. Cuando digo la noche ha prendido sus claros diamantes, diamantes hace referencia a estrellas. Diamantes hace referencia a estrellas. Cuando digo, por ejemplo, las perlas de tu boca, las perlas hace referencia a dientes. Y cuando digo se hace camino al andar, camino habla de a caminante no hay camino, se hace camino al andar, habla del destino, habla del futuro, se hace camino al andar, habla de la experiencia, ya lo interpreto ya. Esa es otra forma, ¿no? Aquí perlas alude a dientes y aquí camino alude, ¿no? Se hace el destino con la experiencia, se hace el futuro con la experiencia, por ejemplo. Y ahí tienes la diferencia entre metáfora compleja o metáfora simple. Claro, en el examen de admisión, sea simple o compleja, tú solo vas a marcar metáfora, porque es lo único que te van a dar, metáfora. Pero sabes que hay dos formas, ¿ya? Tenemos dos formas. Muy bien. Ahora sí, vamos a lo más bonito de la clase, que es tu participación a través de las preguntas. Voy entonces ahora a compartir las preguntitas. Teníamos ahí más videitos de retroalimentación de figuras literarias, pero ves que el tiempo es cruel, ya son 9:26. Exitosa, esto ya parece radio exitosa. Vamos entonces ahora con las preguntas, ¿ya? Que te van a salir con una facilidad. Tú vas a decirme, profesor, ¿esa es pregunta o es chiste? O te van a salir con mucha facilidad, porque te vas a dar cuenta que durante la explicación yo entro en mayores detalles, ¿no? Yo entro en mayores detalles, porque acá te enseñamos por exceso, no por defecto. Siempre te vamos a enseñar un poco más de lo que te pide la universidad para que tú lo puedas, para cuando veas la pregunta en el examen de admisión, lo veas con mucha facilidad. A ver, yo ya puedo verle el material, estoy buscando el curso de literatura, tú confírmame en el chat si ya lo puedes ver. Y si sabes la página exacta, me dices para yo ir de frente a esa página. Ahí está Chileri, 26 ya. 17, 26 me dices. Ya llegamos, a ver. 21. 24 y 26. Muy bien. Acá está. Uy, está facilito, ¿ah? A ver, ayúdame, anota tu clave. Ya ni hay que leer, hay que marcar nomás, ¿no? Mira acá, qué sencillo. Especie narrativa que utiliza la ficción, pero generalmente tiene una base histórica. La leyenda. El madrigal es una especie lírica, estaba en los datos adicionales del video que te dije que lo anotes. Te dije anota sátira, madrigal. Yo sé que me has hecho caso.
Entonces busca manifestar sentimientos amorosos. La E. Como te digo, ya las preguntas van a hacerse sencillas. A ver, la 3. Mira, voy por tu calle como por un. Voy por tu calle como por un. Ahí hay anáfora. Ah, pero dice cómo. ¿Cómo? Ay, ahí símil. Ya salió la E. Voy por tu calle, voy por tu calle. Como una comparación explícita. Símil. 13. Como te digo, las preguntitas van a estar ya sumamente sencillas. Mira acá. Primero empieza por lo que sabes. Alteras, a ver, oposición entre ideas se llama antítesis. 1B. Ya está. Alteración de palabras se llama hipérbato. A. Ya está. Omisión de palabras se llama elixis. C. Repetición de palabras al inicio de los verbos, de los versos se llama anáfora. D. Ya salió. 1B, 2A, 1B, 2A, 3C, 4D. Ya está, profesor, la C. Mira qué sencillito. Empieza por lo que sabes y lo demás lo vas complementando. Ya está. La hipérbole, la hipérbole es la exageración, profesor. Ya. Pues. La hipérbole es la exageración. En cambio, el hipérbaton es el desorden, la alteración. Mira acá. Mira, acá al ojo por la primera palabra me doy cuenta que hay desorden. Porque un sujeto no empieza en I. Y tus ojos, el fantasma de la noche, olvidaron abiertos. Está desordenado, hipérbato. Está desordenado, hipérbato. El género lírico expresa emoción personal. Por ello podemos decir que es el género más subjetivo, la E. La E. 7E, muy bien. Schiller y Katia. Uy, pues esto está muy sencillo, ¿ah? Verde, 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 verde. Si se repite el inicio, ¿cómo se llama? Anáfora. Puede ser en el centro también. No solamente en versos, sino puede ser dentro de una sola oración también. La C. 9. Mira, uy, sus cabellos A son oro, B. Metáfora. Metáfora. Pero mira, sus cabellos, su frente, sus cejas, sus ojos, sus mejillas, se repite, se repite, se repite. Si se repite, se llama anáfora. Se repite, ¿no? Sus. Dentro de una oración, en el interior de una oración también, si se repite, es anáfora. Anáfora no solamente es al principio. Al principio será en versos, pero también puede ser en una novela, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha. Anáfora. Ya. A ver aquí. Promovió, se parecía, ¿no? Parecía al polisíndeto, claro. Pero en el polisíndeto era conjunciones, claro. Promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Ya. Tuvo 17 hijos varones, wow, de 17 mujeres distintas, ya que exagerado. Ya. Es muy exagerado. No digo que no es verdad, sino que es exagerado. Y cuando hay exageración, ¿cómo se llama? Hipérbole. No digo que no pueda ser verdad. Puede ser que alguien tenga 11 hijos, 15 hijos, puede ser. Pero es exagerado, igual no deja de ser exagerado. ¿Qué figura literaria encontramos? Indios que con espanto, esclavos oprimidos. Uy, está desordenado. Cuando hay desorden, ¿cómo se llama? Hipérbato. Cuando hay desorden, la D, muy bien, Katy, se llama hipérbato. Está desordenado. Ese poema está desordenado. Identifique la figura literaria. Ya, vamos a identificar. La roja sangre, la oscura noche, epíteto. Epíteto. Ya. Siguiente.
Con mi llorar, está desordenado. Hiperbatón. Hiperbatón. Porque empieza con la preposición con. Uy, nuestra vida son los ríos. Está en la diapositiva, metáfora. Metáfora simple todavía. Pero ya, metáfora simplemente. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Se apagó, se encendió. Antítesis. Se apagó, se encendió. Antítesis. Cuando Alibaba entró en la cueva, quedó maravillado ante tantas riquezas. Había monedas de oro y mucho ahí. Mucha ahí. Polisíndeton. Mucha ahí. Polisíndeton. Ya está. Epíteto, hiperbatón, metáfora, antítesis y polisíndeton. Ya está. Muy bien. Tú vas anotando. El género lírico expresa la emoción personal porque eso es el género más subjetivo. Y profe, eso ya lo hicimos. Ya, márcalo igual. No lo vamos a borrar. Profesor, eso también ya sé ya. Si un poema empieza con I, significa que está desordenado. Hiperbatón. Ya está. Tú avanza nomás. Verde nativo, profesor, eso ya lo vi. Ya, entonces verde, 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 márcalo nomás. Pues, ¿qué hacemos? Anáfora nomás, pues verde, verde, verde. Ya tú vas a sentir que todo lo sabes. Aquí también hicimos otra vez. Sus cabellos son oro. Profesor, eso ya lo sé, ya márcalo, pues metáfora. Profe, se repite eso ya lo sé, márcalo nada más. Tú no reniegues, tú márcalo. Metáfora y anáfora, ya está. Como te digo, ya está, ya eso es todo. Lo demás es economía. Bien, jóvenes, un gusto estar con ustedes y esta es la propuesta de trabajo que tenemos para ustedes, no solamente diapositivas, explicación, videos de retroalimentación, datos adicionales, resolución de ejercicios. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Cuídense.